Mi familia se burló de mi sueño, ahora quieren llamarlo negocio familiar. Desde que tengo uso de razón, en mi familia se habla del trabajo como si fuera una especie de legado sagrado. No importa si estás enfermo, cansado o sin ganas, el deber es el deber, y hay que cumplir. Mi abuelo fundó una empresa de diseño de interiores hace más de 40 años, y desde entonces, cada miembro de la familia parecía tener su destino escrito de antemano. Mi papá, mi tío, incluso mi primo mayor, todos terminaron trabajando ahí, como si fuera una tradición imposible de romper. Yo, en cambio, siempre fui la nota discordante. Mientras ellos discutían planos, materiales y tendencias decorativas, yo pasaba horas en mi cuarto creando personajes inspirados en videojuegos, dibujando escenas de fantasía o probando nuevos diseños en camisetas que nunca me atrevía a mostrar. Me perdía entre referencias que solo entendía alguien que hubiera pasado años frente a una consola. A los 23, mientras terminaba la carrera de diseño gráfico, que según ellos, no era una carrera seria, empecé a darle forma a una idea que llevaba rumiando desde la adolescencia. Quería lanzar mi propia marca de ropa urbana, pero con inspiración gamer. Nada de lo típico, nada de esas prendas genéricas con logos gigantes y colores estridentes. Yo buscaba algo más sobrio, más estilizado. Diseños que hablaran el lenguaje del gamer sin gritarlo. Ropa que se pudiera usar en la calle sin parecer que ibas disfrazado. En ese tiempo trabajaba en una tienda de tecnología. No ganaba mucho, lo justo para ir pagando la universidad y ayudar un poco con los gastos de casa. En mis ratos libres hacía bocetos, jugaba con combinaciones de colores, probaba tipografías. Cuando sentí que tenía algo lo suficientemente sólido, me animé a compartirlo en una comida familiar. No esperaba aplausos ni apoyo incondicional, pero sí algo de apertura. La respuesta fue una carcajada. Ropa de videojuegos, dijo mi papá, entre risas. Eso ya lo hace todo el mundo, y nadie gana un peso. Esos negocios no duran nada. Mi tío lo secundó, sin filtro. Deja de perder el tiempo con esas tonterías y ven a trabajar con nosotros. Ahí está el verdadero futuro. Mi primo, con esa actitud de superioridad con la que había crecido, se rió en voz baja y murmuró algo sobre vender camisetas a 4 tipos raros que viven con sus mamás. No dije nada. Ni una palabra. Pero esa noche no pegué un ojo. No por tristeza, sino por la impotencia. La rabia. El desprecio con el que trataron algo que para mí era tan importante. Me sentí invisible. Pero también entendí algo. Si quería demostrarles que estaban equivocados, no podía seguir esperando su validación. Tenía que moverme solo. Vendí mi consola y unos lentes viejos que ya no usaba. Con ese dinero imprimí las primeras 50 camisetas. Me ayudó un amigo que conocía un taller pequeño donde cobraban barato. El sótano de mi ex se convirtió en mi primer depósito. Ella y yo ya no estábamos juntos, pero aún me tenía aprecio, y me prestó el espacio sin cobrarme. Abrí cuentas en Instagram y TikTok. Subía fotos, hacía videos cortos mostrando los diseños, trataba de crear algo que llamara la atención. La primera semana no vendí nada. La segunda, tampoco. Un usuario comentó en uno de mis videos, otro fracasado más haciendo lo mismo que todos. No lo borré. Lo dejé ahí, como recordatorio. La tercera semana, una streamer pequeña me compró una camiseta. Tenía unos 20.000 seguidores. Mostró la prenda en un live, y al día siguiente tenía 15 pedidos. Me quedé sin stock. Ese fue el punto de quiebre. A partir de ahí, no fue como si el éxito cayera del cielo, pero sí comencé a notar una diferencia. Las semanas siguientes trajeron más pedidos, mensajes de gente que decía sentirse representada por mis diseños. Lancé una línea inspirada en RPGs clásicos, otra en consolas retro. Cada prenda la diseñaba con el mismo cuidado con el que se diseña un personaje para un videojuego. No era solo ropa. Era identidad. 2 años después, tenía un equipo pequeño. 2 personas en el área de impresión, una para redes sociales, otra para logística. No era una gran empresa, pero sí lo suficiente como para vivir con comodidad, ayudar a mi mamá, la única que me había apoyado en silencio, y empezar a pensar en exportar a otros países. Mientras tanto, el negocio familiar empezó a ir en picada. Pero no fue por causas externas. No fue la pandemia ni la economía. Fue que otra empresa, dirigida por un grupo de arquitectos jóvenes, comenzó a ofrecer servicios similares pero con una visión moderna, fresca y accesible. Los clientes empezaron a irse. Los pedidos bajaron. Pero ellos, en lugar de adaptarse, se aferraron a lo que conocían. Culpaban a los clientes por no valorar el trabajo bien hecho, en lugar de preguntarse si ellos mismos eran parte del problema.
Un día, recibí una llamada de mi papá. Cosa rara. Nunca llama, a menos que sea algo urgente. Hola, Ramiro. Estuvimos hablando con tu tío y tu primo, y pensamos que, ya que a ti te está yendo bien con tu empresa, podrías darnos una mano. Tal vez con las redes, o con una campaña. Me quedé callado. No supe si reírme o gritar. El mismo hombre que se había burlado de mi idea años atrás, ahora venía a pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. Le dije que lo iba a pensar. Todavía no le contesto. Y aunque suene rencoroso, una parte de mí siente que no lo merecen. Porque no se trata solo de que no creyeron en mí. Es que me menospreciaron. Me hicieron sentir que no valía. Y ahora que el friki de la familia encontró la forma de hacer que su locura funcionara, quieren apropiarse de eso como si siempre hubiera sido suyo. No sé qué hacer. Pero necesitaba escribir esto. Sacarlo del pecho. Pasaron varios días antes de que pudiera responderle. No por falta de tiempo, sino porque algo dentro de mí no terminaba de digerir esa llamada. Sentía que, si les contestaba, de alguna forma estaba dándoles permiso para entrar en un espacio que no les pertenecía. Pero al final, me pudo más la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar un ciclo. Le escribí a mi papá y le propuse una reunión. Le pedí que, si realmente querían hablar de trabajo, estuvieran presentes también mi tío y mi primo. No porque confiara en ellos, sino porque no quería que esto se volviera una conversación a medias. Aceptaron sin poner peros, y acordamos vernos en un café, lejos de sus oficinas. Cuando llegué, el ambiente se podía cortar con cuchillo. Nadie sabía bien cómo empezar. Mi tío fingía revisar el menú con desinterés, mi primo jugaba con el celular, y mi papá miraba hacia la calle como si esperara encontrar una excusa para irse. Fui yo quien rompió el silencio. Bueno, ¿me van a contar qué es lo que necesitan exactamente? Mi papá fue el primero en hablar. Su voz sonaba más suave que de costumbre. Mira, Ramiro, no vamos a fingir que todo estuvo bien en el pasado. Dijimos cosas que no deberíamos. Pero el negocio no está bien, y sabemos que tú estás logrando cosas. Queremos ver si puedes ayudarnos a recuperar un poco de terreno. Sobre todo con la parte digital. Tuve que contenerme para no decir algo hiriente. Todavía tenía muy frescos los recuerdos de cuando me trataron como si fuera un niño soñador que no entendía nada del mundo. Pero respiré hondo y me forcé a escuchar. Mi primo, con algo más de humildad que la última vez que lo vi, abrió su portátil y me mostró las redes sociales de la empresa. Una cuenta de Instagram casi muerta, con publicaciones mal editadas, sin coherencia ni estética. Facebook igual. Página web obsoleta. Nada funcionaba. Queremos llegar a un público más joven, dijo. No sabemos por dónde empezar. Pensamos que tú podrías guiarnos. No quise comprometerme ahí mismo. Les dije que iba a hacer una evaluación básica de su presencia online y que les enviaría un informe con recomendaciones, pero sin prometer nada más. No lo dije con arrogancia, lo dije con distancia. Con cuidado. Ellos asintieron, agradeciendo, aunque noté cierta tensión en sus miradas. Esa noche me quedé trabajando. Revisé todo. Redes, página, comentarios de clientes, tráfico web. La caída era evidente, menos interacción, reseñas antiguas, nada que atrajera a alguien menor de 40 años. Mientras tanto, sus competidores ya estaban usando empaques ecológicos, sistemas de asesoría por videollamada, realidad aumentada para mostrar remodelaciones. Ellos seguían en la era del papel y la cita presencial. Preparé un informe detallado. Les mostré los errores, pero también les propuse soluciones. Campañas específicas, un rediseño de marca, contacto con creadores de contenido de nicho y una propuesta estética más acorde con los tiempos. Todo bien estructurado. Profesional. Sin una pizca de despecho. Nos reunimos de nuevo, esta vez en su oficina. Cuando entré, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y superioridad. Era la primera vez que yo tenía el control de algo frente a ellos. Les presenté el informe punto por punto. Nadie interrumpió. Ni siquiera mi tío. Ni una broma de mal gusto de mi primo. Solo atención. Cuando terminé, me ofrecieron un contrato como asesor externo. Les dije que aceptaría, pero bajo mis propias reglas. Yo definiría las decisiones creativas y ellos no podrían intervenir sin fundamentos. Había aprendido a golpes que, si no marcas límites desde el principio, te pasan por encima. Aceptaron sin discutir. Durante los siguientes 2 meses trabajamos juntos. Rediseñamos su identidad visual, creamos contenido más dinámico, lanzamos campañas centradas en clientes jóvenes. Todo con un tono renovado y actual. Y, por supuesto,
mantuve mi negocio completamente separado. No quería confusiones. No era parte de su empresa, ni lo sería. Al mismo tiempo, mi propia marca seguía creciendo. Una empresa de periféricos gamer me contactó para colaborar en una colección limitada. También fui invitado a una expo de cultura pop para presentar mis diseños. Me sentía emocionado, sí, pero también exhausto. Dormía poco. Vivía con listas interminables. Pero había algo dentro de mí que se encendía cada vez que veía un nuevo pedido entrar o una reseña positiva de algún cliente que sentía que por fin alguien pensaba en él. Un día, después de una de esas reuniones con la familia, mi primo me pidió salir a caminar. Me sorprendió el gesto, pero acepté. Caminamos una cuadra en silencio, y luego me dijo algo que nunca imaginé escuchar. Ramiro, te debo una disculpa. Siempre pensé que eras un ingenuo. Uno de esos que se va a estrellar con sus ideas. Pero ahora veo que fuiste el único que tuvo el valor de hacer algo diferente. Y funcionó. No supe qué responder. Me limité a sentir y agradecerle. No porque todo estuviera perdonado, sino porque ese gesto, mínimo, era algo que nunca creí que recibiría. A veces, el silencio dice más que cualquier discurso. Pero no todo era color de rosa. Las diferencias seguían. A veces intentaban imponer su forma de hacer las cosas. Proponían juntas eternas para tomar decisiones rápidas. Intentaban validar ideas con argumentos vacíos, o me presionaban para usar recursos de su empresa en mi marca personal. Me mantuve firme. En una ocasión incluso cancelé una sesión de fotos porque no respetaron la propuesta creativa que había presentado. Y no me tembló la voz al hacerlo. Mi papá empezó a hacerme preguntas más personales sobre mi empresa. Me preguntaba cómo manejaba los pedidos, cómo organizaba el inventario, cómo respondía mensajes a clientes. Le mostré mis herramientas, los sistemas que usaba, el esfuerzo que había detrás. Pensé que solo subías fotos y la gente compraba, me dijo, con una media sonrisa. Ojalá fuera tan fácil, respondí. Ese fue un momento clave. Por primera vez, sentí que me veía con otros ojos. No como el hijo rebelde o el diseñador soñador, sino como un profesional. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Durante una cena familiar, mientras hablábamos con unos primos menores que estaban pensando qué estudiar, mi papá me pidió que contara mi experiencia. Lo hice. Con honestidad, pero sin rencor. Y cuando terminé, mi tío levantó la copa y dijo: La verdad, Ramiro, nos equivocamos contigo. Y gracias por no mandarnos al diablo cuando pudiste hacerlo. Esa noche brindamos. Y aunque una parte de mí se emocionó, otra se mantuvo fría. No todo se borra con un brindis. Hay heridas que no cicatrizan tan fácilmente. Pero sí entendí que a veces, no se trata de olvidar, sino de aceptar. De aprender a convivir con el pasado sin dejar que te consuma. Después de esa cena familiar, pensé que tal vez las cosas empezarían a asentarse. Que la etapa de tensión y desconfianza había quedado atrás. Pero la verdad es que la calma nunca dura tanto como uno espera. Mi marca seguía avanzando. Cerramos un trato con una pequeña cadena de tiendas para vender algunas de nuestras camisetas más populares. Las redes sociales estaban creciendo y el nuevo showroom temático que estábamos montando empezaba a tomar forma. Cada rincón de ese espacio tenía algo de mí, luces retro, carteles de videojuegos clásicos, estanterías personalizadas para mostrar las prendas como si fueran piezas de colección. Era mi mundo hecho espacio físico. Pero entonces, algo comenzó a incomodarme. Al principio fueron detalles. Comentarios sueltos de mi papá durante reuniones familiares, aparentemente inofensivos, pero con una carga extraña. Gracias a nosotros, la empresa de Ramiro está despegando, decía con tono orgulloso. O peor aún, qué bueno que al final aplicaste lo que aprendiste con nosotros. Yo apretaba los dientes y callaba. Pensaba que quizás era su manera de sentirse incluido, de recuperar algo del control que había perdido. Pero la cosa fue escalando. Un día organizamos una reunión con unos proveedores potenciales que él había conseguido. Todo iba bien hasta que, al presentarme, dijo sin pestañear: Él es Ramiro, lleva la parte joven del negocio familiar. Ha sabido adaptarse muy bien a las nuevas generaciones. Sentí como si me arrancaran algo del pecho. ¿La parte joven del negocio familiar? ¿Desde cuándo? Ese mismo día, al volver a casa, se lo conté a mi mamá. Ella me escuchó en silencio, con esa mirada de quien ya lo ha visto todo, y suspiró. Tu papá siempre ha sido así, me dijo. Quiere colgarse las medallas de todo lo que toca, incluso si no lo tocó. Yo quería pensar que era una exageración. Que tal vez solo necesitaba sentirse parte de algo. Pero al poco tiempo lo confirmó con hechos.
Subí una foto a LinkedIn del avance del showroom y él comentó, nada como ver cómo el esfuerzo familiar empieza a dar frutos. Muy orgulloso de lo que estamos construyendo. Lo que estamos construyendo. Esa frase me atravesó. Esperé un par de días y luego lo invité a tomar un café. Le dije que quería hablar, pero en serio. Sin rodeos. Nos sentamos en una cafetería tranquila. El ambiente estaba tenso desde el saludo. Él pidió un espresso. Yo ni siquiera toqué el mío. Papá, le dije. Necesito que dejemos algo claro. Lo mío no es un proyecto familiar. Es mío. Lo empecé solo, sin ayuda. Con burlas. Con desprecio. No puedes ahora salir a decir que es un logro compartido. Me miró confundido, como si no entendiera de dónde venía todo eso. Pero te dimos la base, Ramiro. Aprendiste con nosotros. El negocio es tu escuela. Tuve que contenerme. No, lo que aprendí lo aprendí a pesar de ustedes, no gracias. Me enseñaron lo que no quería ser. Me enseñaron a no quedarme en lo mismo. A buscar otra forma de hacer las cosas. Me empujaron, sí, pero empujaron hacia afuera. Se quedó callado. No se defendió, pero tampoco se disculpó. Solo bajó la mirada. Volví a casa con el pecho apretado. Mi mamá me preguntó cómo me fue. Le dije que no sabía. Que a veces hablar no arregla nada, solo abre heridas. Y entonces empecé a notar más señales. Personas del entorno familiar que se referían a mi empresa como la nueva línea del negocio familiar. Comentarios en reuniones donde se hablaba de mi éxito como una extensión de lo que ellos habían construido. No pude más. Llamé a mi abogado y le pedí que registráramos cada aspecto legal de mi marca. Ya estaba registrada, sí, pero quería blindarlo todo. Manual de identidad, derechos sobre diseños, uso de imagen, incluso la arquitectura del showroom. Todo. Porque no iba a permitir que lo que construí con mis propias manos fuera absorbido por una narrativa falsa. No se trataba solo de ego. Era respeto por mi esfuerzo. Días después, durante una junta con el equipo de redes, les pedí que agregaran una sección en la web sobre la historia de la marca. Quería que quedara claro el origen, los inicios en el sótano de mi ex, los diseños nocturnos, los primeros rechazos. Nada de familia decoradora ni tradición de emprendedores. Esa historia no era mía. Un amigo me preguntó si no estaba exagerando. Que al final, lo importante era que me fuera bien. Pero yo sabía que no era exageración. Era identidad. Era justicia. Y sin embargo, no todo era tensión. Mi mamá empezó a visitar el showroom. Le encantaba ver a los jóvenes probándose las prendas, sacándose fotos, señalando los detalles en las etiquetas con emoción. Una vez me dijo, casi susurrando. Sabía que ibas a lograrlo. Pero quería que lo descubriera solo. Me quebró. En medio de tanta lucha por ser visto, su fe silenciosa fue lo que más me sostuvo. Poco después, me invitaron a dar una charla en una universidad sobre emprendimiento. Me negué al principio. No me consideraba un ejemplo. Pero insistieron. Terminé aceptando y conté mi historia con honestidad. Con todas sus heridas. Cuando terminé, un estudiante se me acercó y me dijo: gracias por no decir que todo fue fácil. Estoy cansado de los emprendedores de cuento de hadas. Volví a casa con una mezcla extraña de cansancio y gratitud. Porque, a pesar de todo, seguía en pie. No perfecto. No sin dudas. Pero firme en lo que había construido. Y esa noche lo entendí. No necesito que nadie me reconozca lo que hice. Lo importante es que yo lo reconozco. Que cada prenda que vendo, cada diseño que saco, lleva una parte de mí. No de ellos. De mí. El showroom abrió sus puertas una semana después de esa charla en la universidad. No fue un evento multitudinario ni hubo cámaras ni influencers con millones de seguidores. Fue algo íntimo. Gente real. Clientes fieles que habían estado desde el inicio, curiosos que se enteraron por redes, amigos que me ayudaron con el mobiliario. Mi mamá llegó temprano, con una bolsa de empanadas, como si fuera un almuerzo familiar. La emoción me tenía el estómago revuelto, pero también sentía una tranquilidad extraña. Era como si, por primera vez, todo tuviera sentido. No hacía falta más validación. Durante el primer mes, el lugar se volvió un punto de encuentro. No solo para comprar, sino para conversar, para compartir anécdotas de infancia con videojuegos, para probarse ropa y tomarse fotos en las cabinas con luces de neón. Los diseños nuevos volaban. Llevábamos más pedidos de los que podíamos producir. Y aunque el cansancio se acumulaba, me sentía pleno. Pero como suele pasar,
la paz duró poco. Una tarde cualquiera, revisando comentarios en TikTok, me encontré con un video publicado por la cuenta de la empresa familiar. Un reel sencillo, mostrando uno de sus nuevos servicios. Nada raro. Hasta que al final, aparecía una imagen de mi showroom. Con mi logo. Con uno de mis diseños en primer plano. Y la descripción decía, el legado familiar sigue creciendo. Me congelé. Llamé a mi papá. No me contestó. Escribí un mensaje directo a la cuenta. Nada. Pasaron 2 días hasta que me respondieron, diciendo que había sido un error del community manager. Que no había mala intención. Pero ya era tarde. El video había circulado, tenía miles de vistas y muchos ya comentaban felicitando a la familia por haber expandido su visión de negocio. Esa misma noche fui a su oficina. No pedí cita. No toqué la puerta. Entré directo y puse mi celular con el video sobre la mesa. Esto, dije con calma, no vuelve a pasar. Mi papá intentó justificar. Que había sido un malentendido. Que era parte del trabajo conjunto. Que al final, todos habíamos puesto algo. No, interrumpí. Ustedes no pusieron nada. No diseñaron, no invirtieron, no creyeron. Este proyecto es mío. Y no voy a permitir que se lo cuelguen como si siempre hubiera sido así. No otra vez. Mi tío, incómodo, se levantó y se fue sin decir palabra. Mi primo bajó la mirada. Mi papá se quedó en silencio. Le entregué una carta firmada por mi abogado, dejando constancia del uso indebido de marca e imagen. No era una demanda. Era una advertencia. Cuando volví a casa, mi mamá me esperaba en la sala. Sabía que algo había pasado. Le conté todo. Me abrazó, pero no dijo nada. Y eso fue suficiente. Desde entonces, puse más límites. Corté la colaboración directa con la empresa familiar. Les dejé algunas herramientas, les deseé lo mejor, pero no volví a involucrarme. Al principio, sentí que estaba siendo drástico. Que quizás me estaba cerrando por orgullo. Pero no. Era por dignidad. Mi negocio siguió su camino. Con altibajos, con días de caos, con retos que nunca imaginé. Pero también con logros que jamás soñé, una colaboración con una marca japonesa, un reportaje en una revista digital sobre cultura geek. Y una comunidad en crecimiento que entiende que vestirse también puede ser una forma de pertenecer. No he vuelto a discutir con mi papá. Pero tampoco hemos vuelto a hablar de negocios. Ahora nuestras conversaciones giran en torno a cosas pequeñas. El perro. El clima. La salud de mi abuela. Cosas que no hieren. En una comida reciente, uno de mis primos menores me preguntó si era cierto que mi papá me había enseñado todo lo que sabía. Me reí, pero no respondí. No hace falta corregir cada versión de la historia. Yo sé la mía. Y eso basta. Lo importante es que cada vez que me siento frente al mostrador del showroom, con las luces de neón encendidas y la música baja de fondo, sé que no le debo nada a nadie que me menospreció. Lo que tengo, lo construí con miedo, con dudas, con noches de insomnio. Lo hice después de escuchar que era un tonto. Un fracasado. Lo hice cuando nadie apostaba por mí. Y ahora, cada venta, cada cliente que sonríe al ver un diseño que solo ellos entienden, es una victoria silenciosa. Una respuesta sin gritos. Una prueba de que a veces, lo que empieza como un capricho de friki, termina siendo una historia que merece ser contada. No para vengarme. No para restregar nada. Sino para recordarme que estuve ahí. Que me dolió. Que dudé. Pero seguí. Y eso, para mí, ya es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.